De esta manera, pues, vamos a dar la bienvenida, como reitero, a Isabel Vargas Torres, quien es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saluda en micrófonos Patricia Chango, aquí en su programa Sensación Matinal. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, y a todas las personas que siguen este medio de comunicación importante para mantenernos comunicados, el pueblo, la comunidad educativa. Máster, ha iniciado ya una semana de lo que tiene que ver con las clases de este año 2020-2021 y quisiera conocer cuál es su evaluación luego de que ha transcurrido ya, como reitero, prácticamente una semana del inicio escolar en la Sierra y en la Amazonía. Bueno, pues el 1 de septiembre se inició ya las clases con los estudiantes y la evaluación de esta semana es aquella la Unión Nacional de Educadores lo había anunciado. Pues la situación de conectividad no ha mejorado y continúa un 70% de los estudiantes sin tener acceso a lo que es la conectividad. Muchos hogares son 2, 3 estudiantes y las herramientas telemáticas, el computador o el aparato telefónico no son suficientes para cubrir en el caso de que el papá, mamá también tengan un teletrabajo y que haya 2, 3 estudiantes. Esto pues deja de lado la educación, primero la conectividad, que en la mayoría de casos se lo hace a través de WhatsApp. Es lo que mayoritariamente se atiende, pero hay algo muy preocupante que es los niños de inicial. 4 o 5 años hay una deserción porque los padres de familia dan preferencia a los hijos que están en segundo, tercero, cuarto de básica o bachillerato, mientras tanto que los niños de 4 o 5 años son relegados por este tema económico, por el tema justamente de estas herramientas telemáticas. Eso es muy preocupante. Estamos ya unidos en clases, tanto la región Costa, Galápagos, como Sierra y Amazonía, y esta falta de este 70% se ve reflejado en las visitas a la página del Ministerio de Educación, en donde data que hay una visita de 1.500.000 personas diariamente que interactúan. Pero a nivel nacional los estudiantes suman más de 4.500.000 estudiantes. Las matrículas para este año se han incrementado. La migración del sector privado, de la escuela privada a la escuela pública, en 112.000 estudiantes, y esta semana tenemos las matrículas extraordinarias, es decir, que esta cantidad puede aumentarse en estos días. Así es, Isabel, se ha evidenciado todo este tipo de problemáticas, sobre todo por la falta de conectividad. ¿Qué recomendaciones ustedes, por ejemplo, como representantes del magisterio, han realizado al Ministerio de Educación, que es el órgano rector, sobre lo que tiene que ver con la educación? ¿Ustedes han tenido acercamientos con las autoridades correspondientes para poderles plantear esta situación que no se ha evidenciado en el inicio de este año escolar, sino eso se pudo ya palpar cuando se iniciaron las clases en el sector de la costa, por ejemplo, porque estamos todavía dentro de una emergencia sanitaria y se tuvo que dar este giro en la educación y en muchas otras actividades? Antes de contestarle su pregunta, hay que recordarle al pueblo ecuatoriano que la pandemia, la emergencia sanitaria, inició con una declaratoria en emergencia por parte de la Comisión de Educación. Esto significa que este problema de la educación se viene arrastrando desde hace algunos años y que en el apogeo económico no se resolvió. Rafael Correa no le aportó el 6% del Producto Interno Bruto, y en el gobierno, en la continuación con Lenín Moreno, tampoco, al contrario, se nos rebajó 900 millones de dólares. La Unión Nacional de Educadores, el 20 de marzo, a 4 días de declarada la emergencia sanitaria, dio propuestas al Ministerio de Educación, propuestas económicas, propuestas pedagógicas, propuestas
sociales, propuestas que contribuyen realmente con lo que es el pasar este confinamiento, en donde pues hemos planteado que las empresas telefónicas tengan una responsabilidad social, tomando en cuenta que dos no son de nuestro país y el CNT es incluso es parte de las empresas que maneja el Estado, que haya una responsabilidad social con el pueblo ecuatoriano y que liberen la conectividad. Sin embargo, eso no ha sido posible y vemos que, al contrario, lejos de exigir a las empresas, a la empresa privada, este gobierno protege los capitales, tanto de los empresarios, de los banqueros, como también de los bonistas, porque esto tiene mucho que ver con el pago incluso adelantado de la deuda externa, con el pago puntual sin pedir un solo centavo de descuento y una renegociación que se lo ha hecho en peores condiciones. Argentina lo hizo en mejores condiciones a pesar que no pagó la deuda. Entonces, estas propuestas económicas que hemos entregado, que se libere la conectividad, lo han hecho en algunos países, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Uruguay, se entregaron tarjetas SIMs en España, en Croacia, es decir, en algunos países del mundo se pudo solventar de esta manera, menos en nuestro país. Nuestro país es según la Universidad de Columbia, está en los 3 últimos puestos respecto de cómo se ha manejado la crisis y sobre el gasto del fiscal para este momento que estamos atravesando y que llevamos 6 meses. Isabel, si ustedes presentaron este tipo de propuestas, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Porque de alguna manera ustedes lo que buscaban era que se pueda resolver las medidas de conectividad que son indispensables para cada uno de los alumnos de las diferentes regiones. La respuesta del gobierno fue eliminar la contribución de los empresarios de la ley humanitaria. La respuesta del gobierno es hacer caso omiso, es menospreciar a la niñez, a la juventud y prácticamente poner sobre los hombros del pueblo ecuatoriano el peso de esta crisis económica que no ha sido provocada por nosotros. Esto ha sido provocada desde el gobierno anterior, que se llevaron 70.000 millones de dólares, que podíamos con eso haber solventado el presupuesto de 2 años y esta crisis, esta emergencia sanitaria, pero sin embargo la respuesta ha sido que a los servidores públicos se les descuente el 16.6% y a los maestros el 8.33%, aún a sabiendas que estamos nosotros en primera línea y que nuestro trabajo no solamente es el transmitir los conocimientos, sino dar la contención a los estudiantes, a los padres de familia, porque la violencia intrafamiliar ha crecido. Entonces el maestro es el psicólogo, es el consejero, es aquel que le ayuda a tener conexión con aquellos dirigentes barriales que han conseguido kits, que han conseguido pruebas rápidas del PCR, ayudar a hacer una denuncia telefónica, cómo es el proceso. Entonces eso representa el maestro, en eso nos hemos convertido y lo hemos hecho gustosos porque esa es nuestra vocación, estar junto a nuestros estudiantes cuando nos han llamado a decir no puedo comunicarme, porque tuvieron que vender el televisor, porque tuvieron que vender el teléfono, porque no tenemos ya para comer. Esta situación no ha cambiado. Por eso es que a la educación no se le puede ver solamente por el lado de la conectividad, si hay o no, sino en un contexto general. ¿Qué pasa con la salud? ¿Por qué no se invirtió en salud? Que prácticamente en esta pandemia nuestros estudiantes han quedado huérfanos, muchos de han quedado, ya van más de 500,000 personas desempleadas. La Vitud dijeron que era para que no haya desempleo y vemos que al contrario, cada vez las filas del desempleo, el IES se está descapitalizando justamente porque se están desafiliando justamente los avisos de salida, y esto la Organización Internacional del Trabajo prevé que para diciembre haya 1 millón de personas que han sido despedidas, ahora los llaman desvinculadas. En el sector educativo también es muy preocupante esta cuestión de los desempleos, porque imagínense, a más estudiantes hay menos profesores.
Yo entiendo que es sumamente preocupante, la situación es crítica para los ecuatorianos y ustedes, como señaló, han estado en primera línea. Ha habido retrasos en los salarios que ustedes deben de percibir y por esta situación ustedes también en varias provincias del país han realizado plantones y manifestaciones para exigir que se respeten sus derechos. ¿Cómo está la situación del maestro en la actualidad? Bueno, el maestro no ha estado recibiendo su sueldo puntual desde el mes de abril, pese a que hemos estado en primera línea, y a eso le estamos aportando de nuestro escueto sueldo para paliar esta crisis. Hemos hecho plantones, nos hemos crucificado, nos hemos encadenado, nos hemos desangrado, porque realmente es muy preocupante que los trabajadores, que los maestros, que las personas no tengan qué comer, con qué alimentarse, con qué curarse. Muchos docentes fueron contagiados del COVID y algunos que los familiares les ayudaron, los propios maestros fuimos solidarios, pero hay otros que no tuvieron esa oportunidad y no están aquí para contarnos. Hay muchos maestros, muchos ecuatorianos que han muerto porque no han tenido para solventar justamente la atención privada, porque vemos que los hospitales han sido colapsados. Entonces, la Unión Nacional de Educadores ha planteado propuestas. Una de esas es la acción de protección. Fuimos amicus curiae por parte de la acción de protección presentada por el Defensor del Pueblo y ya vemos que la sentencia del juez es que se paguen inmediatamente los sueldos hasta los 5 primeros días del mes. Pero también hicimos una acción de protección como Unión Nacional de Educadores. El día martes a la misma hora tuvimos audiencia. El día martes se suspendió por no estar todas las personas convocadas, pero el día jueves la jueza falló a favor de los maestros del magisterio y como parte de la reparación indica que se pague puntualmente. Nos dicen, pero no hay dinero, pero salud y educación están dentro de lo que son los egresos permanentes, por lo tanto tienen que ser sustentados, solventados, financiados igualmente con ingresos permanentes, no esperar que el país se endeude más para pagar a estos dos sectores importantísimos. Entonces tenemos la razón, estamos en primera línea, estamos con el pueblo ecuatoriano, estamos defendiendo el interés superior del niño y adolescente y la razón pues está de nuestro lado y hemos ganado una victoria importantísima, no solamente para el maestro, sino para el pueblo ecuatoriano, porque el maestro sin dinero no tiene para recargar sus teléfonos para poder estar al día con sus estudiantes, porque un maestro que no tiene dinero no está alimentado y psicológicamente tampoco está para ayudar, para dar esa contención. Por eso es que esta ganancia es la ganancia del pueblo ecuatoriano. Así es, Isabel, con la acción de protección a su favor, ustedes prácticamente estarían esperando ya que en estos días se les pueda cancelar sus salarios y continuar laborando de manera normal. Hasta el día de hoy tendría el Ministerio de Finanzas de consignar ya los sueldos del mes de agosto, entonces pues tendrá que hacerlo, caso contrario al ser una sentencia de un juez puede ser destituido de su puesto. Richard Martínez ha manifestado en algunas ocasiones que lo importante es pagar a tiempo la deuda y que eso nos ha permitido traer 6.000 millones, pero nosotros le decimos que no es así, que el pueblo ecuatoriano le ha dado propuestas y que una de esas es cobrar un porcentaje a las millonarias utilidades. Mire lo que nos dicen cada 2 semanas, hay un empresario, hay una empresa millonaria con utilidades buenas, aprovechándose, pescando a río revuelto en esta pandemia, y en el Ecuador hay empresas que han hecho un negocio, sus negocios les han dejado muchas utilidades y nosotros hemos dicho que se les cobre un porcentaje, así como del maestro, del servidor público nos han descontado el 16.6%, el 8.3%, que al menos se les cobre 1 o 2% a estas grandes utilidades, que estos mismos empresarios le paguen al SRI los 1.500 millones, que no se pague la deuda, que se renegocie en mejores condiciones
exportaciones o que haya una moratoria, que se baje el porcentaje del IVA, que no haya la intermediación petrolera, que no se ve las empresas del Estado, aquellas que son estratégicas como el Banco del Pacífico, que lo están haciendo a espaldas del pueblo ecuatoriano. Es decir, tenemos de dónde solventar la crisis para la vida, para la salud, para el trabajo y para la educación de nuestro pueblo ecuatoriano. Lo que no hay es voluntad. Estamos frente a un gobierno dado más de 30.000 muertes inusuales en nuestro país, y eso pues tendrá que responderle al pueblo ecuatoriano, y la historia le va a juzgar y tendrá que responder ante lo que le venga en lo posterior, porque son nuestros hermanos, son nuestros parientes, son nuestros hijos, son nuestros amigos, no son los de la clase alta. Ellos tienen para su salud privada. Los pobres, los sectores populares, nuestros estudiantes, son los que sufren las consecuencias. Y por eso está ahí la Unión Nacional de Educadores, para seguir en defensa de esta educación pública, laica. Por eso es que junto al Frente Unitario de Trabajadores, junto al Frente Popular, la próxima semana estaremos convocando a la gran movilización nacional. Isabel, yo entiendo y evidencio la preocupación que usted mantiene, y justamente en este contexto yo quería consultarle. Dentro de la emergencia sanitaria que estamos viviendo ha existido muchos casos de contagios por COVID-19. Al interior del magisterio, ¿cómo está la situación? ¿Cuántos contagios se ha evidenciado hasta la presente fecha? Bueno, hay muchos maestros contagiados, tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en Galápagos. Nosotros hicimos una encuesta en relación al contagio por por realizar acciones diferentes al trabajo, y la convocatoria para receptar textos y portafolios que hizo la señora ministra, que entre comillas era voluntario, porque sabemos que hay una coerción por parte de los rectores, de los directores, de los inspectores, para que obligar prácticamente al maestro a ir a la institución educativa sin que por parte del empleador haya los insumos básicos para cumplir con los protocolos dictados por el COE. Un 17% de los maestros encuestados sintieron los síntomas del COVID a los 8 días de haber ido a la institución educativa. Entonces, hay los maestros que han sido contagiados. Hay también producto de esta pandemia que no solamente los maestros, sino en sus hogares ecuatorianos, y esto es lo que vulnera justamente los derechos constitucionales del artículo 3, que el Estado tiene la obligación de tenerle al pueblo ecuatoriano con salud y defender la vida del pueblo ecuatoriano. Ese artículo ha sido violentado cuando no se ha pagado a tiempo los sueldos de los maestros. Isabel, me gustaría tener un análisis sobre la aplicación del plan Juntos en Casa. Se han establecido algunas alternativas referente, por ejemplo, a fichas pedagógicas. Se están transmitiendo de lunes a viernes clases por televisión y por radios. Y también, en este caso, quienes tienen acceso a redes sociales pueden mantener las actividades educativas correspondientes. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, pues las guías que están en el Ministerio de Educación corresponden al mismo currículum, pero ahora lo llaman priorizado porque el maestro es el que determina qué es lo prioritario, pero está basado en el mismo currículum que teníamos antes de la pandemia, y las tres opciones que ha planteado desde el Ministerio de Educación, las tres necesitan conectividad. Ver únicamente la televisión un programa en donde es solamente un refuerzo para lo que está en la guía, que está en la plataforma del Ministerio de Educación, el estudiante no puede tener un contexto para poder tener un aprendizaje. Entonces, en ese contexto, la educación no se está garantizando realmente, y lo que nosotros hemos visto como Unión Nacional de Educadores es que haya esa responsabilidad por parte del gobierno para que se amplíe la conectividad mientras llega la vacuna, el COVID, porque retornar también a las clases presenciales, vemos que Francia, a pesar de que ellos tienen todas las medidas
de bioseguridad y todos los protocolos. Sin embargo, han tenido que suspender. Bien, pues parece que existe algún inconveniente de conectividad con la máster en ciencias Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, a quien le agradecemos por habernos acompañado esta mañana y habernos brindado información de primera mano respecto a una evaluación sobre el inicio del año escolar en la Sierra y Amazonía ecuatoriana. Con esto nosotros damos por finalizada esta entrevista, vamos a un corte comercial e inmediatamente retornamos con más información.